Ya, en la sesión de hoy día vamos a, después de haber tenido una lista de ejercicios que vimos ayer, ojo porque también en la grabación que les voy a subir hay unos ejercicios extra que para los que no alcanzamos a ver a verlos ayer, pero en ese video van a estar. En lo de hoy día vamos camino a un análisis que es de analizar el gráfico de una función. Ya, hasta ahora tenemos una lista de, una lista de funciones conocidas, ¿ya? Entonces, con las herramientas que vamos a ver de aquí hasta el final del curso, vamos a poder conocer gráficos desconocidos de funciones que sean mucho más enredadas, bajo ciertos parámetros, que es encontrar sus máximos, sus mínimos, la forma que tiene el gráfico en ciertos intervalos. A todo eso apunta lo que vamos a hacer ahora. Ese es como nuestro objetivo, poder analizar a mano un gráfico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo de hoy puntualmente? Lo de hoy trata de analizar máximos y mínimos. ¿Qué significa hacer eso y cómo poder encontrarlo? Acá, ya. Aquí tenemos. Entonces, estos son lo que vamos a revisar. Dentro del PDF hay muchos ejemplos, montones. Yo voy a hacer algunos de ellos para que nos quepa en el tiempo correspondiente. Ya, lo primero, se dice que una función tiene un máximo local en un C, que está en R, si es que existe un intervalo abierto donde el f está bien definida, o sea, no tiene asíntotas ahí, no tiene asíntotas verticales, no se indefine la función ahí, en ese intervalo, y que el c esté dentro de ese intervalo, ¿ya? Y la gracia para que sea máximo es que adentro entonces la función evaluada en c tiene que ser mayor o igual a todo el resto de las imágenes de los x que están en ese intervalo, ¿ya? Tiene que ganarle a todos. O sea, en el c es donde está más arriba la función. ¿Ya? Eso se le dice máximo local. Lo habíamos conversado en otra clase, aquí estamos retomando. Lo mismo con mínimo. Yo tengo un punto, va a haber un mínimo en C si es que yo veo la imagen de C y en este caso es más chica, es menor o igual que todas las otras imágenes dentro de ese intervalo. ¿Ok? Entonces, por eso tiene el apellido máximo y mínimo local, porque se hace alrededor de ese valor C. Ya no me interesa en realidad lo que pasa fuera del intervalo C. Puede que hayan otros máximos, otros mínimos, pero cercano a ese valor C, yo miro que ahí sea el máximo o mínimo. ¿Ya? Esa es la definición de mínimo o máximo local. Vamos a ver ejemplos al tiro, así que paciencia, vamos a definir algunas cosas primero. Después, vamos a hablar de un máximo global, ¿sí? La definición, o sea, acá es medio redundante, porque aquí está diciendo máximo global en un intervalo, ¿ya? Aquí estamos pensando que el intervalo es más grande, ¿sí? O sea, yo puedo tener máximos locales en distintos intervalos chiquititos, pero el intervalo que los engloba a todos, yo puedo hacerlos competir entre ellos y encontrar el máximo global, ¿ok? Aquí si uno lee la misma definición, es exactamente la misma que la anterior. Lo que pasa es que está pensado que en la anterior yo puedo tener muchos intervalos chiquititos donde existan máximos y mínimos, pero entre ellos los hago competir y tengo entonces un intervalo muy grande que los abarca a todos, donde encuentro un máximo global o un máximo o un mínimo global. ¿Ya? Entonces, eh, es eso. ¿Ya? ¿Cuál es el máximo entre los máximos y el mínimo entre los mínimos? ¿Mm? Ya, una observación o algo de nomenclatura estándar para esta materia. eh, Cuando hablamos de mínimo o máximo global, eh, se les dice extremos. ¿Ya? Mínimo o máximo se puede englobar en una sola palabra, es un extremo. Entonces, cuando hablamos de extremos, como habíamos dicho el concepto anterior, local, un extremo local, uno habla de extremo relativo. ¿Ya? Y acá está definido, bueno, acá dice extremo local, ¿cierto? Los valores máximo y mínimo local son conocidos como extremos locales. ¿Ok? Eh,
Y cuando los hago competir y veo cuál es el más grande de todos y el más chico de todos, uno habla entonces de, en cada uno de esos casos son extremos absolutos. ¿Ya? Si encontré un máximo, no sé, en el 3 se alcanza el máximo absoluto de esa función y en el -5 se alcanza el mínimo absoluto, entonces ambos son extremos absolutos. ¿Ya? Esa es la nomenclatura, se le dice extremos a estos términos. Ya, veamos algunos ejemplos antes de seguir, para ver. Ah, espérense. Acá, esto. Antes de seguir, tenemos este teorema que ya lo habíamos visto. Ya lo habíamos visto antes. Quiero que lo repasemos y lo tengamos en la cabeza. Teníamos, cuando veíamos continuidad, el teorema de Weierstrass. El teorema de Weierstrass lo que dice es, si usted tiene una función cuyo dominio es un intervalo cerrado, entonces eh, necesariamente alcanza su mínimo y su máximo absoluto. O sea, hay algún par de valores, x1 y x2, que están en el intervalo, donde la función alcanza el máximo, ¿sí? En este caso sería el x2, ¿sí? F de x2, es más grande que todas las otras f de x, y también alcanza el mínimo. Hay un x1, un x1 donde f de x1 es más chico, menor o igual, que todos los f para los otros valores. ¿Ya? Si la función es continua y el intervalo es cerrado, siempre van a existir esos valores. Siempre va a haber extremos. ¿Ya? Mínimo y máximo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Entonces veamos algunos ejemplos para ilustrar eh, algunas situaciones y que lo puedan ver en la práctica. No sé, creo que estoy compartiendo ya la pizarra. A ver. No, profe. ¿No? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ya. Sí, sí, ahora sí. Perfecto. Gracias. Gracias. Ya, entonces tengo f de x igual 2x. Una función súper fácil en este caso, una función lineal. ¿Ya? Una función lineal. De hecho, la podemos graficar. Ya, esta función lineal hace así. Ahí. No, pero justo no apreté el. Ahí. Ya, supongamos que acá está el. Bueno, de hecho sigue hacia abajo, pero me interesa solamente en el 1, 4. La 2x con x en el intervalo 1, 4. Ojo que en el 1 está cerrado y en el 4 está abierto. ¿Ya? Entonces, el pedazo de función va desde aquí hasta... Ay, me faltó, voy a necesitar bajar esto. Ay, no puedo estirarlo. Se lo hago de acá. Espérense un poquito. No pude. Ahí, ya. Ahí. Ya, del 1 hasta el 4. Entonces, ya, aquí. Ya, pero como el 4 está abierto, el intervalo, acá tengo un puntito blanco en el 4. ¿Ya? Entonces preguntan acá, ¿cuál es el mínimo global de f en ese intervalo? ¿Cuál es el valor de todo el intervalo donde f de ese valor es más chico que todos? Bueno, el 1. En x igual a 1 se alcanza el mínimo global, ¿cierto? En todo el intervalo, el tipo que le gana a todos, o sea, que pierde ante todos, es el 1, ¿sí? F de 1 es menor o igual a f de x para todo x dentro del intervalo. ¿Ya? Y después preguntan, ¿por qué no se puede decir que hay un máximo global? Claro, el tema es que el máximo yo lo veo, ¿cierto? Yo miro el gráfico y veo, por ejemplo, que el f de 4 es más grande que todos los f de x, de hecho es más grande estrictamente que todos los demás f de x para todo x en 1, 4. El problema es que en la definición de máximo, el 4 tiene que pertenecer al conjunto, pero en este caso no lo hace. El 4 no está en el intervalo. ¿Ok? Entonces, visualmente yo sé que hay un máximo ahí, pero no lo puedo considerar dentro del conjunto. Entonces,
En este caso no hay máximo global. Global. Alguien me podría decir, ya, entonces no tome el 4, no es el máximo el 4, el f de 4, digo. En el x igual 4 nos alcanza el máximo. Pongámoslo entonces un poquito antes, pongámoslo, no sé, en el 3,7. Entonces en el 3,7 debería haber un valor que es más grande que todo. Mentira, porque entre medio hay otro. Entre medio está, no sé, el 3,9. Y el 3,9 yo lo llevo acá arriba y es más grande que los demás. Ah, entonces el 3,9. Mentira, porque y así sigo eligiendo. Después está el 3,99, que le veo su imagen y es más grande que todas. ¿Ya? Entre el 1 y el 4 hay infinitos valores donde siempre voy a poder encontrar otro que es más grande sin necesidad de llegar al 4. ¿Ok? Entonces, eh, por eso que no tiene máximo. ¿Ya? Porque el máximo se alcanza en el x igual 4. El problema es que no está el número en el conjunto. ¿Ya? El teorema de Weierstrass, entonces por eso necesita estos dos requisitos, que la función sea continua, Aquí la función es súper continua, es una función lineal, pero además necesita que el intervalo sea cerrado, ¿ok? Que el intervalo sea cerrado, entonces aquí está fallando eso. Como el intervalo no es cerrado, entonces me está fallando el teorema de Weierstrass y no tengo un máximo, ¿ya? Weierstrass me asegura que siempre se alcanzan si es que estuviera en un intervalo cerrado. ¿Ok? Veamos otro, veamos otro. Ahora tengo una función por tramos. Como siempre he dicho, las funciones por tramos aparecen en todos los ejemplos de aquí hasta todos sus mat 0 algo van a tener funciones por tramos. Entonces dice, determine máximos y mínimos locales y globales en el intervalo donde f está definido. Ya, veamos. La gracia de estos ejemplos es que yo conozco los gráficos. Entonces, moralmente yo lo voy a hacer mirando el gráfico. Después, con más herramientas, va a ser al revés. Sin necesidad de hacer el gráfico, yo voy a poder determinar qué es mínimo máximo. A eso queremos llegar. Por ahora, no sabemos los gráficos. Entonces, ya, tiene antes del 1 y después del 1. Así que vamos a hacerlo así. Ahí. Está antes del 1 una función lineal, x más 1. Ya, esa función es súper fácil. Una función lineal. Eh, Cuando x vale 1, esto vale 2, así que pongámoslo por acá, y después cortan el 1. Ya, esta es la función. Es una recta. Estoy tratando de graficar una recta. Ahí, esa. Pero en ese tramo, el x es menor que 1. Así que no puedo considerar el x igual 1 acá, por ende hay un puntito blanco acá arriba. ¿Ok? Es del 1. Después para la otra viene una parábola. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer con la parábola? Podemos encontrar el vértice por fórmula. Acuérdense que el vértice siempre es menos b partido en 2a y la función evaluada en menos b partido en 2a. Ahí se encuentra el vértice. ¿Ya? Lo podemos hacer así o podemos ver también, podemos como completar cuadrados. ¿Sí? Por ejemplo, este es menos x cuadrado menos 6x más 9 menos 2. Eso me da 7. ¿Sí? Y este tipo de acá es un cuadrado binomio. Entonces x menos 3 al cuadrado menos 2. ¿Sí? Eso quiere decir que una parábola que está desplazada 3 a la derecha y 2 hacia abajo. Entonces está aquí. 3 a la derecha y 2 hacia abajo. ¿Ya? Entonces la parábola hace esto. ¿Ya? Y aquí empieza a crecer. ¿Ya? También lo puedo encontrar haciendo el vértice. Menos b es 6, partido en 2a es 2, así que esto es 3. Y la función evaluada en 3 me da 9 menos 18 más 7. O sea, 16 menos 18, que es menos 2. Así que estamos bien.
¿Ya? Tenemos justo, mediante los dos métodos podemos encontrar el vértice de manera sencilla. Ahora, lo simpático acá es que si yo evalúo esa función, la parábola, en 1, me da 1 menos 6 más 7. 1 menos 6 más 7, que es 1 menos 6 más 7, que es 2. Entonces, también choca acá. Choca justo aquí. Se une perfecto con la otra. ¿Ya? Por coincidencia, hay veces que las funciones por tramos no nos quedan así. Ya, esto sigue para allá y esto sigue para acá. ¿Ya? Pero me avisan que el X solamente lo quiero considerar en un intervalo cerrado. En el menos 5, en el menos 5, 4. Entonces supongamos que por acá está el menos 5, ¿ya? Y por acá está el 4. Está por aquí, de hecho, a ver. Está acá. En 4, ¿cuánto vale la función? 16 más 7, que es 23, menos 24. Da negativo. Sí, está bien, acá. Está aquí el 4. Su imagen me da negativo. ¿Ya? Ya, solamente quiero encontrar la función ahí. O sea, la función desde aquí hasta acá. ¿Ya? Entonces, mirando el gráfico, yo puedo encontrar los mínimos y máximos. Por ejemplo, en el 5, en x igual a menos 5, que es este puntito, ahí hay un mínimo local. En x igual a menos 5 hay mínimo local. Porque alrededor del 5, del menos 5, a la izquierda no me interesa nada, solo a la derecha, tengo la función es más grande que el puntito que está ahí. ¿Sí? Así que en el menos 5 hay un mínimo. Y es local. No me interesa hacerlo competir por ahora con los otros. En el x igual 2, ¿ya? Acá, hay un máximo ahora local. Hay máximo local. ¿Por qué? Perdón, en el x igual 1, sorry. El x es 1 acá. Ahí, la imagen da 2, perdón, lo dije mal. 1. Alrededor del 1, ¿sí? Si yo tomo ese intervalo, el puntito más grande se alcanza justo en el 1. ¿Sí? Su altura mayor. ¿Ok? Así que ese es un máximo local, en el 1. Y en el, acá abajo, en el 3, en x igual 3, hay mínimo local. ¿Ya? Porque alrededor del 3, yo miro la imagen de ese intervalo y el punto en el 3 es donde el gráfico hace el mínimo, está más abajo. ¿Ya? Y en el 4, en x igual 4, hay un máximo local. ¿Ya? Porque alrededor del 4, y aquí hay que tener cuidado porque se supone que en el 4 termina el intervalo. Entonces cuando yo digo alrededor del 4, en realidad me interesa solamente el lado izquierdo. ¿Ya? Porque a la derecha yo estoy pensando en que no hay nada. ¿Ya? Porque ahí termina el intervalo. ¿Ok? Pero si me pongo a la derecha del 4, cerca del 4, sus imágenes de este intervalo alcanzan su máximo en el 4. ¿Sí? Entonces ese tipo es un máximo local. ¿Ya? Y ahora los hago competir entre ellos para ver quién es el global. ¿Ya? Si eh, voy a hacerlos, voy a calcular sus imágenes, f de menos 5, f de 1, f de 3 y f de 4. Ya, f de menos 5 es súper fácil, es menos 5 más 1, o sea, es menos 4. F de 1, acá está el 1, en ese tramo, ya vimos que era 2. 2. F de 3 también está en la parábola, es el vértice, da menos 2. Y f de 4 también está en la parábola. Lo hice hace un rato, era 16 más 7, que es 23, menos 24, menos 1. Ahí, ahí están. Entonces, ¿quién es el más grande entre todos? El 2, ese. Entonces, en x igual 1 está el máximo global. Hay máximo
global. Y en x igual menos 5 hay mínimo global. Hay mínimo global. ¿Ya? Porque ahí me dio menos 4, es el valor más chico entre todos los que encontré. Entre los dos mínimos que encontré es el más mínimo. Y el otro entre los máximos que encontré es el más máximo. ¿Ya? Así que ahí están ahora con el apellido global. ¿Ya? Y como la función era continua en un intervalo cerrado, yo sé que sí o sí voy a tener un máximo global y un mínimo global. Siempre. ¿Ok? Entonces, ojo, acá lo estamos haciendo porque podemos mirar el gráfico. Esa es la primera parte de esta comprensión. ¿Qué pasa en los ejemplos donde puedo mirar el gráfico? Después vamos a hacer el proceso al revés. ¿Okay? Chicos, ¿dudas? ¿Dudas con este ejemplo puntual? ¿Se entiende bien cómo uno define mínimos y máximos locales? Sí, profe. ¿Sí? Profe, Ya. Diga, ¿Podría profe. devolverse al ejercicio anterior Sí, un claro. poco? Ahí. Muchas gracias. profe, ¿Listo, profe? Súper. ¿Alguien iba a preguntar profe, otra cosa? Sí. sí, eh, en el otro en el que estábamos, Ujú. en x igual 1, ¿se ¿Ya? toma el máximo local porque es continuo? O sea, Porque, para saber si es local, para saber si es local, tú miras el gráfico completo, tú miras el gráfico y tú te das cuenta que ese puntito está más arriba que los tipos que están alrededor de él, ¿cierto? Entonces, ¿quién es la preimagen de ese puntito? El uno, el uno. Alrededor del uno, yo me doy cuenta que ese punto es el más alto que hay en ese intervalo alrededor de él. Ya, por eso es local, porque este intervalo que estoy dibujando aquí es chiquitito. Por eso se le dice local. Pero claro, si yo miro la función desde lejos, claro que la función tiene otros puntos que están más arriba que ese. sí, pero, o sea, mi duda era más porque se supone que ahí debería ir un puntito blanco y Ah, después pero es como que que lo rellené con este. por eso, ¿pasaría a ser parte de la función también eso? Sí, sí, sí. Sí, claro. Lo que pasa es que acá, si no, si no se hubieran intersectado, por ejemplo, no hubiera quedado así. Tengo ahí el puntito blanco y por mala suerte me hubiera quedado por acá. O sea, la parábola aquí y aquí el puntito negro. ¿Sí? Ahí igual es un máximo, porque tú te paras en el uno acá, ¿sí? Tiene su imagen, ahí está la imagen en uno y alrededor de él todos los tipos son más chicos, ¿sí? Sigue siendo máximo local, a pesar que la función haya sido discontinua ahí. Lo importante es que el punto en el uno le gane a todos los demás que están alrededor de él, ¿sí? La continuidad me sirve para poder decir que en el intervalo completo yo voy a encontrar algún mínimo máximo que es absoluto. ¿Ya? La continuidad me asegura eso, que voy a encontrar mínimo y máximo absoluto. Pero en cuanto a los mínimos y máximos locales, si no es continua, los puedo encontrar igual. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. ¿Sí? Ok, de nada. Ya, entonces, aquí, vamos a borrar eso. Porque aquí no se me marcó. Ahí sí. Ya, a ver, creo que otro ejemplo. Sí, otro ejemplo, ya. Otro ejemplo. Eh, Otra parábola. Tenemos f de x igual a x cuadrado menos 3x. No sé por qué está con paréntesis ahí, medio raro. Determine valores mínimos o máximos y evalúe f' en los valores encontrados. Aquí este va a ser el primer ejemplo en donde lo vamos a relacionar con alguna derivada. Y que para allá vamos, para allá va el tema. Voy a graficar. Eh, Fíjense que aquí no me está diciendo en un intervalo, es como la función a secas, grafíquela y vea dónde alcanza mínimo o máximo. En todo R, porque no me dice ningún intervalo. ¿Ya? Ya, esta parábola en este caso es la x cuadrado, menos 3x
y esa se descompone como x por x menos 3. Entonces yo sé que corta el eje x en x igual 0 y en x igual 3, ¿cierto? Ahí están las raíces de la parábola. Y además, como tiene adelante del x cuadrado hay un 1, que es positivo, entonces se abre hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ahí. Así que es una parábola, y la parábola es súper sencilla, obviamente no tiene máximo, porque la parábola sigue creciendo infinitamente hacia arriba, no hay ningún valor que le gane a todos, sigue creciendo nomás, pero sí tiene un mínimo, que está en el vértice, en ese vértice, ¿ya? Bueno, en este caso el vértice es el punto medio entre los dos raíces, siempre de hecho, es el punto medio entre las dos, así que es el 1,5, que es 3 medios. Entonces acá yo digo que hay, aquí entonces hay un mínimo absoluto, de hecho, al tiro, mínimo absoluto en x igual a 3 medios. Ujú. No hay máximos. Y no hay máximos. No hay máximos. Ni locales ni absolutos. No hay nada. ¿Ya? Pongamos, no hay máximo absoluto. Para que se entienda en realidad lo que nos importa. Ya, entonces, ¿qué más decía? Ah, hay que evaluar f' en los valores encontrados. Entonces, en este caso, solo en 3 medios. ¿Ya cuánto es f'? La derivada es derivar el x cuadrado, que es 2x, y derivar el 3x, que es 3. ¿Ok? Y voy a evaluar f' en 3 medios. 2 por 3 medios menos 3, y eso me da 0. ¿Cierto? ¿Sí? Se van los 2, 3 menos 3, 0. Ya, ¿qué es lo que pasa? Tiene sentido, porque como es el mínimo de esta curva que está acá, recuerden lo que significa la derivada. La derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, si el tipo es un mínimo, obviamente su recta tangente en este caso, no me quedó bien, ahí, su recta tangente es una recta horizontal. ¿Ok? Y las rectas horizontales tienen pendiente 0. Así que está bien lo que estamos evaluando acá. ¿Ya? Vamos a ir acercándonos a ese tipo de conclusiones. Ya, avancemos un poquito más. Creo que no sé si tengo otro ejemplo. Otro ejemplo, perdón, el último ejemplo, antes de pasar al resto de la materia. Ahora tengo la función 1 partido en x, que también es conocida, pero la vamos a pensar solo entre 0 y 1. Ahí. Ya, la función 1 partido en x es así, ¿cierto? De hecho, para el otro lado es así, ¿ya? Pero nos interesa solamente entre 0 y 1. Dice acá, tome x en un intervalo que va desde el k hasta 1, donde el k es un número que está entre 0 y 1. O sea, voy a pararme aquí, acá es k, y acá está el 1. ¿Ok? Ya, en ese tramo, ¿ya? Tengo dos puntos que son los extremos, o sea, mínimo y máximo. Son justo los bordes del intervalo. ¿Sí? La función va bajando siempre. Entonces, en x igual k está el máximo. Se alcanza el máximo absoluto. Y en x igual 1 se alcanza el mínimo absoluto. ¿Ya? Si es que estoy en un intervalo desde k hasta 1. Entonces acá preguntan, ¿qué sucede en el caso k igual 0? ¿Ya? Entonces, en el caso k igual 0, yo tendría el mismo gráfico, voy a hacerlo acá, tendría el mismo gráfico,
¿ya? Y se supone que es decreciente, o así. ¿Ok? Pero ahora estoy considerando del 0 hasta el 1. Ya, ahí también cerrado y acá también cerrado. El problema acá es que no hay un máximo, ¿ya? Porque la función sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, y uno debería decir, pucha, el máximo se alcanza en 0, pero en seno la función se indefine, ¿sí? Aquí en el caso k igual 0, si k igual 0, hay mínimo, perdón, hay en x igual 1 se alcanza el máximo absoluto, pero aquí el tema es que si quisiera tomar el 0 como el máximo, ahí la función está indefinida. No puedo hacer 1 partido en 0. Ya eso se indefine. Entonces, aquí no habría máximo. Y no hay máximo. No hay máximo absoluto. ¿Ya? Entonces, ¿qué está fallando del teorema de Weierstrass en este caso? Es que entre 0 y 1, considerando el 0, la función no es continua en todo el intervalo. ¿Ya? Acá falla Weierstrass. Falla Weierstrass porque f no es continua en todo 0, 1. ¿Ya? En 0 se indefine, así que ni soñando es continua ahí. ¿Ok? Así que está bien, ahí en ese caso solamente tiene un extremo, tiene un... Ah, perdón, aquí puse máximo, es mínimo, aquí quiero decir mínimo. En el 1 se alcanza el mínimo. Ahí sí. ¿Ok? ¿Se entiende la idea, muchachos? Por ahora, mirando el gráfico, vamos a encontrar mínimo y máximo. Y ahora acerquémonos a tratar de hacerlo sin mirar el gráfico. ¿Cómo, cómo uno abordaría esa situación? Entonces, sigamos avanzando con la materia. Hay hartos ejemplos, lo que les comentaba. ¿Ya? Hay más ejemplos, pero se van dando vueltas en lo mismo nomás. Con los que vimos es suficiente. Ya, ahora vamos a definir lo que se llama un punto crítico. ¿Qué es un punto crítico? Tengo una función y C un punto en su dominio. Decimos que C es un punto crítico de la función si es que su derivada es 0, evaluada en C, o bien la derivada evaluada en C no existe. ¿Ya? Cualquiera de las dos situaciones. ¿Ok? Eh, Visualmente, ¿cómo se ven los casos en donde la derivada no existe? Acuérdense que son los casos donde tengo una punta en la función. ¿Ya? Cuando la derivada, perdón, cuando la función es suave, es una curva que es suave y no tiene puntas, ahí la derivada existe siempre. ¿Ya? ¿Cuándo no va a existir? Cuando tenga o bien asíntotas en la función esté mal definida, o bien haya una punta en la función. ¿Ya? El típico ejemplo es la valor absoluto. Esa no tiene derivada en 0. Ya, teorema. Una función definida, tengo una función que está definida en un intervalo abierto cualquiera. Y si f tiene un extremo relativo, eso significa máximo o mínimo relativo, local, en un valor c, y además f de c, f' en c existe, entonces la derivada da 0. ¿Ya? Entonces, si tiene un máximo o un mínimo, yo veo la derivada y me tiene que dar 0 ahí, que es básicamente lo que nos pasó en el ejemplo, en el que vimos acá. Yo encontré un mínimo, ya calculé la derivada en el valor de x donde se alcanzaba ese mínimo, y la derivada me dio 0. ¿Ok? Y eso va a pasar siempre. Entonces, eh, necesariamente en esos puntos donde se alcanza máximo o mínimo, son puntos críticos. Porque la definición de punto crítico es que la derivada o es 0 o no existe. En este caso, me está dando que es 0. ¿Ya? La derivada o es 0 o no existe.
Entonces, ¿cuál es el problema? Que los alumnos tienden a entender este teorema al revés. ¿Ya? Al revés. Piensan que si yo derivo y me da 0, automáticamente hay un máximo o un mínimo ahí. No es así, al revés. Si hay un máximo, entonces su derivada es 0. Si hay un extremo, también si hay un mínimo. Si hay un mínimo, entonces su derivada es 0. Al revés no es verdad. De hecho, lo voy a mostrar acá en el pizarrón. Lo voy a mostrar en el pizarrón. Ah, parece que lo tengo acá escrito. Acá está, perdón. El recíproco no es verdad, porque yo puedo tener la función x cubo. Yo me sé el gráfico de la x cubo en general. El gráfico de la x cubo es como si fuera una parábola, pero está torcida. ¿Ya? Para la derecha es una parábola. No es exactamente una parábola, tiene esa forma porque va creciendo parecido a la x cuadrado, más rápido de hecho. Pero para el otro lado, para los negativos, si yo le pongo al x un negativo elevado al cubo me da más negativo. Entonces ahora para acá hace así. ¿Ya? Esa es la x cubo. Conozco el gráfico también. De hecho, así son las que son x elevado a n con n impar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Que, claro, yo calculo la derivada. Hago f'. F' de esto es 3x cuadrado. ¿Ya? ¿Dónde se hace 0? ¿Para qué valores de x se hace 0? Bueno, para el x igual 0. ¿Ya? Pero en el x igual 0, si yo me paro acá, en ese punto no hay mínimo ni máximo. En x igual 0 no hay extremo. ¿Ya? Ni máximo o mínimo. ¿Ok? No hay un extremo ahí. Entonces, el teorema es al revés. Si es extremo, entonces la derivada es 0. ¿Ya? Si c es extremo, entonces la derivada es 0. Pero al revés no necesariamente. Es un buen candidato. Uno lo que empieza a pensar acá, si c es extremo, uno lo que empieza a pensar acá es que en los puntos críticos hay candidatos a mínimo o máximo, pero no necesariamente lo son. ¿Ok? Entonces, en este orden está bien el teorema. Si es extremo, entonces su derivada va a dar 0. ¿Ok? Pero al revés no. ¿Ya? Como en este es el contraejemplo típico. ¿Ok? Entonces, en general eso va a pasar con los puntos críticos, que nos van a estar regalando candidatos donde yo podría encontrar mínimos o máximos. ¿Ya? Y en la siguiente clase vamos a limpiar un poquito esa idea. Ujú. Ya, ¿qué más? ¿Se entiende la lógica? Si hay alguien que tiene dudas, porfa, pregúntenme nomás acá. Ujú. Veamos más cosas. Esto es un ejemplo, pero lo vamos a hacer acá. Acá. Dice acá, determine los máximos o mínimos locales de la función seno de x y evalúe f' en los puntos encontrados. ¿Ya? Todavía no sé cómo encontrar máximos y mínimos de manera más simple. Por ahora es mirando el gráfico. ¿Ya? A mí me encantaría decir que es donde la derivada se hace 0. ¿Ya? Pero acá tenemos un contraejemplo en que no. Aquí la derivada se hizo 0 en el 0, sin embargo no era ni máximo ni mínimo. Entonces, por ahora, sigo teniendo solamente la herramienta de graficar. ¿Ya? Solo graficando puedo saber si es mínimo o máximo. Entonces, el gráfico de seno. El gráfico de seno es así. ¿Cierto? Ahí estoy dibujando un periodo de seno. En 0 vale 0. En 0 vale 0, ¿está bien? En pi medios vale 1. En pi vale 0 de nuevo. En menos pi medios vale menos 1. En menos pi vuelve a valer 0 y eso se va repitiendo después en adelante. ¿Cierto? De ahí voy a hacer como un corte ahí, aquí también, y se va repitiendo entonces esta misma forma. ¿Ya? Entonces, conozco la función seno, ya sé exactamente dónde alcanza el máximo de la función, que es el valor 1,
¿sí? ¿Dónde se alcanza 1? En altos valores, en infinitos valores, ¿sí? Los máximos locales se alcanzan, es como resolver una ecuación, se alcanzan en pi medios, ¿cierto? Pero más 2kπ, más todos sus otros periodos, ¿cierto? Acá está el pi medio donde se alcanza el 1, ¿sí? Y acá el siguiente es en pi medio más 2pi, que eso es 5pi medio. Ahí viene a alcanzarse su siguiente máximo. Ahí da 1. ¿Ya? Y para atrás lo mismo. Si le resto 2pi, esto me da menos 3pi medios. ¿Sí? Y ese también ahí se alcanza el 1. ¿Ok? Ahí están los máximos locales. Se alcanzan en esos valores. Y los mínimos se alcanzan en, en este caso, donde se alcanza el mínimo entre 0 y 2pi, o en la rama principal de seno, dijimos de aquí hasta acá, donde se alcanza el mínimo en menos pi medio. Pero no solo ahí, se alcanza también en eso más todos sus periodos. Ya aquí K es un número entero. ¿Ok? Ahí están entonces los mínimos, ahí da menos 1. ¿Ok? Ahí uno no dice que hay máximos absolutos ni mínimos absolutos, porque en todos esos puntos da igual, da el mismo resultado. Entonces, si los hago competir entre ellos, ninguno gana. ¿Ya? Así que moralmente no hay uno que le gane a todos, no hay uno absoluto. Sí hay máximos locales y mínimos locales. ¿Mm? ¿Y qué pasa acá entonces? Nos pide evalúe la derivada en estos puntos encontrados. ¿Ya? Entonces, pero f' de x es derivar seno. Ya no sabemos por fórmula que la derivada de seno es coseno. Y evalúo los puntos. Entonces, ¿qué pasa si hago coseno de pi medios más 2kπ? ¿Sí? Bueno, 2kπ son puros periodos. Así que en realidad eso no me interesa. Es lo mismo que coseno de pi medios. Y coseno de pi medios da 0. ¿Ok? Coseno de 90. ¿Sí? Da 0. Y si los evalúo en los otros, coseno de menos pi medios, coseno de menos pi medios más 2kπ, también los periodos no le importan. Esto es lo mismo que coseno de menos pi medio. Y como coseno es una función par, es lo mismo que coseno de pi medios. Entonces también da 0. ¿Ok? Entonces se cumple el teorema. El teorema decía, si usted tiene extremos relativos, entonces sus derivadas en esos puntos tienen que dar 0. Perfecto, acá lo estoy comprobando súper bien. ¿Ya? Pero no me está sirviendo como para encontrar los mínimos y máximos. Es como el paso al revés. Si los encuentro, yo compruebo que el teorema funciona. ¿Ok? Y nosotros queremos la vuelta. Me encantaría que pasara al revés. ¿Ya? Nos vamos a ir acercando a eso de a poquito. ¿Ya? ¿Qué más? Acá. Entonces, aquí nos ofrece, en el fondo lo que estamos estudiando, un método como para poder comprobar si es que tengo máximos y mínimos, ¿ya? Extremos. Dice acá en estos pasos, es para funciones continuas. Estoy pensando en que la función es continua en un intervalo cerrado. ¿Ya? Weierstrass me asegura que existen mínimos y máximos. El tema es que necesito encontrarlos de alguna manera más práctica, sin tener que graficar. Entonces dice, siga los siguientes pasos. Primero, encuentre los puntos críticos de la función. Los puntos críticos era donde la derivada se hacía 0 o bien donde la derivada no existe. ¿Okay? Después dice, evalúe cada punto crítico que esté dentro del intervalo, en el interior. Ya, no los bordes del intervalo. Después, aparte, bueno, en realidad podríamos haber puesto esto en un solo punto.
Dice evaluar también la función en los bordes del intervalo, en A y en B. Entonces estoy evaluando los puntos críticos y los bordes del intervalo, el A y el B. Y después hágalos competir. El mayor de todos esos valores encontrados corresponde al máximo y el menor de todos los encontrados corresponde al mínimo. ¿Ya? Pero esto me está diciendo máximos y mínimos absolutos. ¿Ya? Me está diciendo, este es como un criterio medio parcial, todavía no es lo que yo quiero completamente. Si yo tomo todos los puntos críticos y los bordes del intervalo y los evalúo en F, el más grande de esos valores me va a estar mostrando el máximo absoluto. Y el más chico de esos valores me va a estar diciendo el mínimo absoluto. El problema aún es que no me dice qué pasa entre medio. No me dice qué pasa con los otros puntos. Puede que sean máximos relativos o mínimos relativos y hasta ahora no me dice nada. ¿Ya? Por ejemplo, en el que hicimos hace un rato, voy a devolverme a uno que hicimos acá. Este. Acá. ¿Qué pasa en este ejemplo? Lo voy a limpiar un poco, voy a copiarlo acá mejor y me lo voy a llevar al final. Ahí. Acá. Ya, este ejemplo tiene su gráfico, ya lo habíamos hecho, ya lo analizamos, ¿cierto? Así. ¿Cómo era esto? Acá teníamos una recta y después venía la parábola, ¿cierto? Así. Y lo estábamos hablando entre -5, entre -5 y 4. El 4 estaba acá, adentro. Ahí está el 4. ¿Ok? Si yo miro esto, ¿ya? Hay un punto donde la derivada no existe, que es acá, en el 1. ¿Sí? En 1, en x igual 1, f', f' de x no existe. ¿Sí? Uno tendría que hacer, uno puede comprobarlo, lo puedo comprobar usando derivadas laterales. Como es una función por tramos, y justo en el 1 se separa el tramo, yo puedo ver derivadas laterales, que es derivada por definición con límites laterales, y me van a dar valores distintos. ¿Sí? Ahora, yo lo sé porque miro el gráfico y ahí hay una punta. Yo les dije, donde la función tenga una punta, ahí la derivada no existe. ¿Sí? Entonces, en x igual 1, en x igual 1 hay un punto crítico. Hay punto, o sea, es un punto crítico. Eso es lo que quiero decir. X igual 1 es un punto crítico. Los puntos críticos donde la derivada da 0 o bien no exista. ¿Ya? En -5, 4. ¿Ok? Y después veo dónde la derivada da 0. Por ejemplo, en la primera. Tengo dos tramos, hay dos funciones. Para x menores que 1, el f' es derivar el x más 1, o sea, es 1, ¿cierto? Derivo esa función, me da 1. Ya, esa no da 0, nunca da 0, ¿ya? Para x menores que 1. Y para x que son mayores que 1, hago la derivada del x cuadrado es 2x, la del menos 6x es menos 6, y el 7 se muere cuando lo derivo. Y yo me pregunto cuándo eso me da 0. ¿Ya? ¿Cuándo me da 0? Para el x igual 3, ¿cierto? Entonces en el x igual 3, ahí está el 3, ahí tengo un candidato a mínimo. Sabemos que es un mínimo porque lo estamos graficando, ¿sí? Pero lo que me dice la táctica es que ahí encontré un valor donde da 0, ¿cierto? Entonces ahora hago competir los números. Perdón, y me falta los extremos, en 5, en -5, perdón, y en 4. ¿Sí? Entonces en resumen, tengo dos puntos críticos. X igual 3 también es punto crítico.
¿sí? X igual 1 es punto crítico porque la derivada no existe, y X igual 3 es punto crítico porque la derivada me da 0 ahí. ¿Sí? Ambos son puntos críticos. Después, aparte, tengo los bordes del intervalo. X igual menos 5 y X igual 4 son los bordes. Bien, entre comillas esto. Uno podría decir extremos del intervalo, pero no quiero confundirlo con el extremo de máximo y mínimo. Son los bordes de menos 5 y 4. Entonces los hago competir, que es lo mismo que hicimos antes. ¿Sí? Después los hago competir. Ya los hago competir. F de 1 nos daba 2. F de 3 nos daba menos 2. F de menos 5 nos daba menos 4. Nos daba menos 4. Y F de, ¿cuál es el otro? 4 nos daba menos 1. ¿Cierto? Claro, menos 1. Menos 1. Entonces, que ese criterio que nos está diciendo, agarre sus puntos críticos y los bordes y hágalos competir, nos sirve para encontrar mínimos y máximos absolutos. Absoluto en x igual menos 5 en este caso, y en x igual 2. Lo puse al revés, perdón. Lo puse al revés. Máximo en 1 y mínimo absoluto en menos 5. ¿Ok? Ahí están los valores más grandes y más chicos. Pero no me dice nada de lo que pasó entre medio. ¿Sí? Encontré los puntos críticos, los hice competir. Me doy cuenta entonces que en el 1 hay un máximo, en el menos 5 hay un mínimo, pero no me dice nada de estos que están acá. ¿Qué pasa en el 3 y en el 4? ¿Son mínimos? ¿Son máximos? ¿Locales? Claro, locales, porque perdieron frente a los otros. No sé, en general. Entonces, claro, si yo miro el gráfico, me doy cuenta que en el 3 hay un mínimo y en el 4 también hay un mínimo. Si, perdón, en el 4 no pasa nada. Sí, hay un máximo, perdón. Hay un máximo, porque solamente considero los que están a la izquierda del 4. ¿Sí? Si miro el gráfico puedo darme cuenta de eso. Pero a priori, no me dice nada. De hecho, es más terrible, porque si yo hago la misma lógica con la x cubo, ¿sí? Pues la x cubo ya dijimos hace un rato, voy a buscar puntos críticos. Voy a seguir la receta que me están diciendo ahí. Puntos críticos. Aquí voy a dejar anotado, no me dice nada. Nada sobre x igual 3 y x igual 4. ¿Ya? El criterio no me dice nada. Entonces, puntos críticos. Ya, calculo la derivada. La derivada en este caso me da 3x cuadrado. Entonces ahora tengo que revisar los valores donde la derivada se anula o la derivada se indefine. Ya, esta derivada no se va a indefinir nunca. ¿Ya? No tengo ningún valor donde no exista la derivada. ¿Ya? No es una fracción y no es una función por tramos. Así que en realidad en todos lados existe la derivada acá. Entonces solamente me queda ver dónde me da 0. Entonces, ¿dónde me da 0? En x igual 0. Ya, entonces x igual 0 es un punto crítico. Y aquí el criterio me dice, ahora hágalos competir. Y yo digo, ¿cómo lo voy a hacer competir si es el único punto que tengo? ¿Con quién lo hago competir? ¿Ya? No tengo con nadie. Con nadie lo hago competir. Entonces, ese es el problema del criterio hasta ahora. El criterio no me dice nada si es que no los puedo hacer competir. ¿Ya? Y de hecho, mirando el gráfico, que es lo que hicimos hace un rato, nos damos cuenta que en x igual 0 no pasa nada. ¿Ya? Mirando el gráfico, en x igual 0 no hay ni mínimo ni máximo. No hay extremo. ¿Ya? Así que este criterio que acá aparece en el PDF,
¿ya? Para encontrar mínimos y máximos nos sirve medianamente, ¿ya? No es todavía un criterio certero para poder encontrar mínimos y máximos, ¿ya? ¿Se entiende la idea, muchachos? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya, ¿qué es lo que va a pasar? En la siguiente clase, en la de mañana, vamos a completar este criterio. ¿Ya? Nos falta todavía usar un poquito de la maquinaria que hemos construido de derivada para poder decir dónde se alcanza o tener un criterio mucho más certero para demostrar si es que un punto es mínimo o máximo. Pero necesito hacerlo mañana, que es con más tiempo. ¿Ya? Y ahí vamos a tener nuestro primer criterio. Ahora sí. ¿Ya, chicos? Eso por hoy día. Ya, nos estamos viendo entonces mañana. eh, Hoy día, ¿qué día es? Miércoles. O sea, mañana es la última sesión de la semana y con eso vamos a cerrar por ahora. ¿Ya? Listo, chicos, que estén muy bien. Nos estamos viendo. Igualmente, profe, cuídese, que tenga buen día. Gracias, igual. Profe, que esté bien.